lugar que estar en la presencia de nuestro Dios. Es el lugar donde cuando todo este mundo pinta oscuro, cuando todo este mundo pinta en desesperanza y se nos turba la mente, nos adentramos en su presencia y todo cambia. ¿Cuántos dicen fuerte gloria a Dios en esta tarde? ¿Saben? Desde que mostré mi anhelo por servir a Dios, porque yo creo que desde que me convertí, desde que Dios vino a mi encuentro, Él puso en mí ya ese deseo por servirle, ese deseo por predicar su palabra. Y uno de los primeros consejos que me dieron varias personas, y la verdad que me hicieron con todo su corazón, que no lo hicieron a mal, sino que me hicieron con todo su amor y con todo su corazón, fue el siguiente: me dijeron, José, el día que te toque predicar, que los primeros mensajes que prediques cuando seas candidato sean únicamente del amor. No prediques de ninguna otra cosa. No puedo seguir ese consejo. Primero, porque cuando ocupo este lugar, cuando lo ocupa el pastor, cuando lo ocupa el David, cuando lo ocupa cualquier siervo de Dios, no lo estamos ocupando para exponer nuestros pensamientos. Amén. No lo estamos ocupando para exponer lo que nosotros creemos. Amén. Sino que lo estamos ocupando para hablar la palabra de Dios. Desde este lugar somos los heraldos de Dios. Y como heraldo suyo, como mensajero suyo, que yo únicamente soy el que transmite el mensaje, la palabra es de Él. Yo no puedo omitir parte del mensaje. Yo debo predicar todo el consejo de Dios. Entonces, por amor a Él, primero, no puedo seguir ese consejo. Y segundo, por amor a ustedes. Porque yo amo a la iglesia de Cojales. Y como les amo, no puedo decir simplemente lo que quieren oír. Debo decirles la verdad. ¿Quieres valorar a alguien? ¿Tú quieres saber si de verdad alguien te quiere? Alguien que te quiere siempre te dirá la verdad. Aunque duela, pero siempre te dirá la verdad. El pampinero siempre te dice lo que tú quieres escuchar. Pero alguien que te quiere, alguien que quiere tu bien, siempre te dirá la verdad. Y por eso quiero exponer hoy lo que Dios ponía en mi corazón. Y que yo creo que como es palabra suya, que no es palabra mía, va a ser de edificación a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sin más, voy a ir al versículo, ¿de acuerdo?, que se encuentra en el capítulo 16 de Mateo y versículo 24, versículo muy conocido, y dice así la palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a la santa y divina palabra de Dios? Yo pediría a mi hermano David que él me presentara en las manos del Señor. Padre eterno, en esta tarde te ruega mi vida, Señor, por tu Hijo, Señor José, para que en esta tarde, Señor, sea un instrumento en tus manos, Dios mío. No tu palabra es útil ya por ella misma, Señor, tu palabra es santa, pero sí te rogamos por nuestro hermano, Dios mío, para que sea dócil, Señor, en tus manos, Dios mío, y que en esta tarde te sirvas de él, Señor, para tu gloria y tu honra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo estás haciendo, lo vas a hacer y lo seguirás haciendo, en el nombre de Jesús. Amén. Hago una pregunta. ¿Cuántos aquí se consideran cristianos? No me conformo, ¿eh? ¿Cuántos aquí se consideran cristianos? Amén. Por definición, cristiano es persona que sigue a Cristo. Amén. Yo en esta tarde, por medio de la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, a mí me gustaría
que cada uno de nosotros personalmente analizáramos dentro de nuestro corazón si a la verdad somos seguidores de Él. Y si al final del mensaje usted descubre que no lo es, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo logre convencerlo para que lo sea. ¿Amén? Bien, si uno analiza el capítulo 16 de Mateo, vemos cosas muy importantes. La mayor de ellas, la confesión de Pedro, tanto de la divinidad como de la mesianidad de Cristo. Pero resulta que tras esa confesión tan gloriosa de Pedro, que Dios había puesto en su corazón, que Dios le había revelado, donde Pedro ha dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tras esa confesión tan gloriosa, que los discípulos como hebreos habían esperado toparse con ello toda la vida, Cristo va a decir algo que va a romper sus esquemas por completo. Y es que les anuncia que en unos días va a ser apresado, torturado y ejecutado. Los discípulos no dan crédito a lo que están escuchando. Pedro, de hecho, intenta convencerlo para que no vaya. Y yo me imagino, son suposiciones mías, que los discípulos dirían algo como: pero vamos a ver, maestro, si nos acaban de afirmar que tú eres el Mesías prometido, tú eres el heredero legítimo del trono de David, tú eres quien tiene que coger a los romanos y tirarlos de aquí, ¿cómo vas a morir? Y es que sobre el Mesías habían dos tipos de profecías. Habían unas que se cumplieron con su primera venida, donde decían que Él vendría a sufrir y a morir. Y hay otras que se cumplirán en su segunda venida, donde habla cómo el Mesías vendrá como rey triunfante a derrotar a los enemigos de Israel. Pues bien, los judíos, a esas que hablaban cómo vendría a sufrir y morir, hacían caso omiso, como si no estara. Luego la visión, como judíos que eran, que los discípulos tenían de Cristo, era que en cualquier momento lo iban a coronar como rey y iba a expulsar al imperio romano. Y déjenme decirles que muchas veces nuestra visión del cristianismo es la misma que la de los discípulos. Tenemos una visión triunfalista. Los discípulos seguían triunfando con Cristo. Decían: vamos de pueblo en pueblo, sanaciones, liberaciones, milagros, ahora lo coronamos como rey y nosotros a su lado somos los números uno. Y todo perfecto y todo es de color de rosas. Y esa es nuestra visión muchas veces, una visión triunfalista. Pensamos que al hacernos cristianos entramos en una esfera donde nos convertimos en una especie de superhombres, donde no hay ningún problema, donde todo es perfecto. Como he dicho, una visión triunfalista. Pero Cristo, con una sola frase, va a desmontar por completo todo ese pensamiento y va a definir a la perfección lo que significa ser cristiano. Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Lo que Cristo les estaba diciendo era que no se trata de vuestros sueños, que no se trata de vuestros pensamientos ni de vuestras aspiraciones, se trata del propósito de mi Padre que se tiene que cumplir. Y para que ese propósito se cumpla, tengo que pasar por la cruz. Y si vosotros queréis que el propósito de Dios se cumpla en vosotros, también tendréis que morir a vosotros mismos. ¿Alguna pregunta, iglesia? ¿Quieres que el propósito de Dios se cumpla en tu vida? Pues eso va a ser imposible hasta que no te niegues a ti mismo y mueras a ti mismo. ¿Cuántos dicen fuerte gloria a Dios? Pero José, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que nunca estamos en disposición de negarnos a nosotros mismos. No estamos dispuestos a rendirnos a lo que Jesús demanda de nosotros. Decíais en cierta ocasión
Watson: nos gusta mucho que Dios sea nuestro abogado para defendernos, pero muy poco nuestro rey para gobernarnos. Y es que hago una pregunta en esta tarde y respóndete a ti mismo. Cuando llamas a Dios Rey o Señor, ¿tu comportamiento hacia Él va acorde a esos títulos? ¿De verdad dejas que el gobierno de Dios gobierne en tu vida? Porque tengo la sensación que nos encanta el Cristo que dice las bienaventuranzas, el que hace sanidades, el que multiplica los panes, pero ay Señor, el que entra en el templo, hace un azote de cuerda y lo purifica de todo lo impuro. Ese parece que no nos gusta tanto. Y eso se refleja en nuestras vidas. Cuando empezamos a venir al culto, nos encanta que nos hablen de cómo Cristo ha muerto por nosotros. Nos encanta cuando Dios obra en nuestras vidas, cuando hay gente en nuestras casas trayendo sanidad. Nos encanta cuando nos hablan del amor de Dios, cuando empezamos a estar bien vistos entre los hermanos de la iglesia. Ay, pero cuando su palabra, que es más cortante que toda espada de doble filo, viene golpeando el alma y te dice: esto tiene que cambiar, empezamos a sentirnos incómodos. Eso empieza a no gustarnos tanto. No nos gusta, porque para cambiar y dejarnos gobernarnos por Dios, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y ser abnegado cuesta, porque duele. Decir que no a aquello que te gusta duele. Decir que no a aquello que te deleita duele, hermano, que no nos gusta. Por eso dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:11: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hermanos, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. No somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Somos peregrinos, estamos de paso por esta tierra. Y como estamos de paso por ella, no podemos regirnos por las pasiones de este mundo. La santificación del cristiano es el proceso continuo de autonegación que experimentamos en esta vida. No puede haber vida cristiana donde no haya abnegación. No puedes seguir a Cristo con los labios y a tus deleites con el corazón. No podemos ser como el pueblo de Israel, que seguía a Dios de boquilla, pero su corazón estaba en los ídolos. Y Dios tiene que decirle: este pueblo se acerca con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Una fuente o echa agua salada o echa agua dulce, pero las dos a la vez no pueden darse, es imposible. No podemos acercarnos y querer seguir el propósito de Dios sin negarnos a nuestros propios propósitos. Abraham tiene que negarse a sí mismo, dejar la casa de su padre y su tierra para poder ser el padre de la fe. Moisés tiene que negarse a sí mismo, dejar los deleites del palacio y sufrir con el pueblo para poder ser el libertador que Dios quiere que sea. Daniel tiene que negarse a sí mismo, no comiendo la comida del rey, aun pudiendo costarle la vida, para poder ser el profeta de las grandes revelaciones futuras. Nehemías tiene que negarse a sí mismo, dejando su puesto en la corte como copero, para poder ser el edificador de Jerusalén. Pero no puedo olvidarme del más importante. No puedo olvidarme de mi Señor Jesucristo, que dice en el capítulo 2 de Filipenses que aunque existía forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hubo mayor abnegación que esa. Cristo, la segunda persona de la deidad, el que había existido eternamente en coigualdad absoluta con el Padre y el Espíritu, el soberano y creador del universo, se humana y se hace siervo.
Porque la humillación de Cristo no fue hacerse hombre, fue hacerse siervo. El que eternamente había dado las órdenes, ahora aprende a obedecerlas. Él era el único con derecho propio a no negarse a sí mismo. Y aún así lo hizo. Y hago yo la pregunta en esta tarde. El soberano del universo, sin tener por qué hacerlo, se negó a sí mismo. ¿Por qué nosotros somos tan orgullosos y no somos capaces de hacerlo? Pero es que además, si queremos vivir bajo el propósito y la dirección de Dios, no solo tenemos que negarnos a nuestros deseos y a nuestras aspiraciones y a nuestros propios propósitos, sino que también tenemos que negarnos a nuestros méritos. Tenemos que aceptar dentro de nuestros corazones que no hay nada que nuestras obras contribuyan para nuestra salvación. Porque el concepto de la gracia choca de lleno contra nuestros corazones, hermanos. A nuestra vieja naturaleza le encanta presumir de currículum, le encanta sacar la chapita, como si de alguna manera nos mereciéramos por derecho propio el nombre de cristianos. Por eso Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses, tiene que decir: nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Dice Dios que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, que no valen. ¿Saben? Si hubo un hombre que tras convertirse tuvo suficientes méritos como para darse golpes en el pecho, yo creo que ese fue Pablo. Por eso, él mismo es quien tiene que decir, y que si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, hace yo más. Israelita, de la tribu de Benjamín, dice hebreo de pura cepa. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, intachable. Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, nadie puede sacar más méritos humanos que yo. Pero atención a cómo sigue Pablo. Dice, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Dice, por él he perdido todo y lo tengo por basura. Decía en cierta ocasión el predicador Leonard Ravenhill, lo que el apóstol Pablo tenía por basura, hoy muchos lo tienen por currículum. Y es que nos encanta sacar a pasear la chapita. Yo soy, yo hice, menos mal que yo hago. Si no fuera por mí, ya vale. ¿Qué dice Pablo, 2 de Timoteo 1:9? Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dice, no por nuestras obras, que no. Dice, por su propia determinación y gracia. Señores, que si algo somos, que si algo tenemos, que si algo podemos hacer, no por nuestros méritos, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia y misericordia. Da un fuerte aplauso a nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y es que, hermanos, hasta que no nos neguemos a nosotros mismos, no vamos a poder tomar la cruz. Pero en esta tarde hagamos la pregunta: ¿a qué se está refiriendo Cristo con que tomemos la cruz? Hablar de cruz ahora, en nuestros días, es hablar de algo bueno, ¿no? Para nosotros, para los cristianos, hablar de la cruz es hablar de esperanza, de salvación. Porque fue en una cruz donde nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros el precio que no podíamos pagar y nos dio la salvación que no podíamos alcanzar.
Amén. Luego, si tuviéramos que buscar un símbolo de nuestra fe, no hay otro, ¿verdad? La cruz. Sin embargo, en los tiempos donde Cristo está diciendo esto, es muy distinto. En aquellos tiempos, la cruz era un instrumento de muerte tortuosa. Era la muerte más agónica y humillante que había, reservada para los peores malhechores del Imperio Romano. Era tan humillante, la muerte por cruz era tan humillante, que estaba excluida para los ciudadanos romanos. Luego, cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte. Cristo nos está diciendo que para seguirlo tenemos que crucificarnos. Tenemos que crucificar al peor enemigo que vamos a combatir en nuestras vidas cristianas. ¿Y saben quién es ese enemigo tan peligroso? Nosotros mismos. Tú eres tu peor enemigo. Miren, Satanás, que Dios lo reprenda. Es un enemigo muy peligroso. Tan peligroso que dice la palabra que estemos alerta, porque está como león rugiente esperando a quien devorar. El mundo es peligrosísimo, porque nos da de comer una comida que parece dulce por fuerza, pero que por dentro es veneno. Pero no olvides que el peor enemigo, al primero que vas a tener que derrotar en tu vida cristiana, al que tienes que derrotar día a día, eres tú mismo. Dice Santiago en el capítulo 1 y versículos 14 y 16: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Sin quitar peligrosidad, nunca se la quites, porque es un enemigo devastador. Pero creo que nos pasamos la vida culpando al diablo y nos olvidamos de nuestra carnalidad. Lo vuelvo a decir, la carne no es algo ajeno a ti. La carne eres tú mismo. Y Santiago, en los versículos que acabamos de leer, lo que está diciendo es que el primer lugar de donde surgen los malos pensamientos, de donde surge el pecado, es en nosotros mismos. Es en nosotros mismos donde se forma esa pereza que nos evita de pasar tiempo con Dios y leer las Escrituras. Es en nosotros donde se forman las envidias, no soportando que les vaya bien a los demás. Es en nosotros donde se forma la crítica. Es en nosotros donde se forman las maldiciones. Por eso quiero ponerte en alerta. Tú eres tu peor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Porque déjame decirte que es fácil señalar cuando la culpa es del otro. Cuando tenemos evidencia de que ha habido una obra del diablo en contra de nuestras vidas, es fácil señalar y decir, el Señor te reprenda. Cuando nos hemos visto mal por algo del mundo, es fácil decir que mal y perverso es este mundo. Pero señores, cuando los culpables somos nosotros, ahí cuesta más señalar, cuesta más admitir que no hemos tropezado porque alguien nos ha puesto una piedra en el camino, sino porque nosotros mismos hemos tomado cariño a la piedra. Y es que para morir a nosotros mismos, el primer obstáculo que tenemos que apartar es nuestro orgullo. ¿Saben por qué cada vez vemos más supuestos cristianos orgullosos que no van a apartar del orgullo? Por algo que aquí en Nogales no pasa, y lo puedo asegurar. Y es que cada vez más se está predicando un evangelio adulterado. Un evangelio adulterado que te dice que vales mucho, que confíes en ti mismo, que tengas autoestima. Un evangelio donde no se habla del pecado. Y un evangelio donde no se habla del pecado ni es evangelio ni es nada. Porque ¿cómo vamos a morir a nosotros mismos si nadie nos dice por qué debemos hacerlo? Si nadie nos lleva la palabra y nos muestra
temor de Dios en ellos. Para en el versículo 23 emitir la sentencia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y es que si no entendemos esta realidad y el peligro al que estamos expuestos con nuestra condición, no vamos a poder exclamar como Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen un fuerte gloria a Dios? El paralelo del versículo que estamos tratando hoy, que está en Lucas, añade una cláusula que nos ayuda a entenderlo todavía más. Dice: toma tu cruz cada día. Cada día. Dice la palabra: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Luego hay un momento cuando lo hemos resistido que se va. Luego volverá, no tengas ninguna duda. Pero dice que hay un momento que te deja. Pero la batalla contra ti mismo es cada día. La batalla contra ti mismo es en todo momento, 24/7. Hermanos, no podemos hacer selección de días para pelear contra nosotros mismos, porque a veces tendemos a hacer eso. Hoy es Navidad, hoy me dejo llevar y me paso con la bebida. Hoy me va mal económicamente, me engancho la luz. Hoy me han dicho una mala palabra, me reboto. Hermanos, sinceramente, podemos tener caídas, es más, las vamos a tener. Pero el problema de esto es cuando lo hacemos conscientemente de lo que estamos haciendo, cuando dejamos de crucificar al yo a sabiendas de lo que estamos haciendo. Porque esto no va de 3 días buenos, uno malo, cuentan los 3 buenos, que no. Si no tomamos nuestra cruz cada día y conscientemente nos dejamos llevar por el yo y por lo tanto nos dejamos llevar por el pecado, lo que hay es Hebreos 10:26. Porque si seguimos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice: ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Si no eres capaz de sacrificar todos tus deseos cada día, ya no hay sacrificio que te ampare. No has sido cambiado por el poder de la palabra. Tu corazón no ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. No ha habido ningún cambio en ti, porque solo aquellos que van a la cruz cada día pueden decir como Pablo: crucificado estoy juntamente con Cristo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y vamos llegando a la culminación del mensaje. Y es que solo aquellos que se han llegado a sí mismos y han sabido sacrificar al yo son aptos para seguir a Cristo. ¿Cuántos quieren seguir a Cristo? Hermanos míos, mientras no seamos capaces de negarnos a nosotros, a lo que deseamos, a nuestras metas, a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones, no vamos a poder seguirlo. Porque el 99,99% de las veces los propósitos de Dios son contrarios a los nuestros. Porque solo pueden ser seguidores de Él los que se dejan pastorear por Él. Decía nuestro Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero si no te niegas a ti mismo y no mueres al yo, no puedes ser oveja. Y yo lo siento, pero si no eres oveja, no eres receptor de los beneficios de la cruz. Y si no eres oveja, por ejemplo, el Salmo 23 no es para ti. Jehová no es tu pastor. No te hace descansar junto a lugares delicados. No conforta tu alma. No está contigo en el valle de sombra y de muerte. Porque eso es para las ovejas. No para los que siguen esclavos del pecado. Decía nuestro Señor Jesucristo: todo aquel que peca
pecado. Amén. Si tú no te has negado a ti mismo y no has muerto al yo, lo siento mucho, pero no puedes llamar Señor a Dios, porque tu Señor es otro. Por eso en esta tarde, si estás en esta situación, vengo a ponerte en alerta, porque no hay nada más peligroso que pensar que somos cristianos cuando realmente no lo somos. Aleluya. Alguien que tiene conciencia de lo que es, puede cambiar. El que no tiene conciencia de lo que es, no puede cambiar, porque en su corazón todo está bien. Santo es Dios. Pero en esta tarde quiero darte esperanza. Dice el capítulo 1 de Efesios y versículo 7: en Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos obtenido el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Esto lo dije hace poco. La palabra griega aquí para redimir es apolutrosi. Esta palabra definía una transacción comercial que se daba en la antigüedad, donde alguien iba al mercado de esclavos, compraba un esclavo y acto seguido lo ponía en libertad. Hubo un día donde Cristo fue al mercado de esclavos y pagó un precio completamente infinito, tan infinito que ha hecho una provisión de gracia tan ilimitada que todo el que crea puede ser liberado de la esclavitud del pecado. Hay una provisión de gracia en la cruz para que hoy seas liberado de tu esclavitud. Pero falta que tú quieras ser liberado. ¿Sabes que habían esclavos en la antigüedad que por amor a sus dueños permanecían esclavizados? Luego tú en esta tarde decides, ¿quieres seguir esclavizado o quieres empezar a seguir a Cristo? Yo solo puedo afirmarme las palabras del Maestro y decir, si eligos libertades, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Es tiempo de que dejes de ser esclavo del pecado, que des muerte a aquello que te impide vivir conforme al propósito de Dios. Es tiempo de que mueras a tu yo, es tiempo de que crucifiques a tu peor enemigo, de que mueras a tus metas y que aceptes el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Rey? Esto es lo que Dios ponía en mi corazón esta tarde. Es tiempo de seguirlo a Él.